Advertencia: este video contiene spoilers de las series mencionadas. Retrocultura no se hace responsable por los posibles daños causados a tu psique debido a los pésimos finales que estás por ver en este video. Come frutas y verduras, marca Acme. Acompáñalo con leche. Imagina esto: has visto una serie por años y por fin esta llega a su fin. Preparas botana, bebidas y te dispones a ver el final de tu amada serie. Pero a cada minuto que pasa, las cosas van de mal en peor. Y al final, terminas en un rincón de tu casa, maldiciendo o lloriqueando y con tu corazón más roto como el día en que tu ex te dijo: ya no necesitas esto. Hoy, en Retrocultura, conocerás la primera parte de los peores finales de la historia. Sí, la primera parte, porque aunque usted no lo crea, hay más malos finales que buenos. Aventuras que prometían ser épicas, pero que terminaron siendo tan malas como las chanclas que compraste en Temu. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver el top de los peores finales de la historia. Mi nombre es Ovelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! ¡Hadouken! Número 10. Iniciamos nuestro top con una serie que fue sumamente querida por el público de la década de los 80, pero que su final destruyó la propia historia que habían construido en 6 años de emisión. Nos referimos a St. Elsewhere. Esta fue un drama médico que se transmitió entre 1982 y 1988, considerado el precursor de las series hospitalarias modernas, ambientada en el ficticio hospital de St. Elwes de Boston. La serie exploraba la vida de médicos, pacientes y el personal en un tono realista y a menudo muy sobrio. Su estilo narrativo innovador, con múltiples tramas entrelazadas y personajes complejos, la convirtió en una obra de culto. Fue pionera en mostrar la crudeza del sistema de salud, en abordar temas sociales delicados, lo que le dio un prestigio crítico y una base de fans apasionados. Pero el último episodio, titulado The Last One, dejó a la audiencia desconcertada. En él se revela que todo lo ocurrido en 6 temporadas era producto de la imaginación de Tommy Wexfall, el hijo autista de uno de los protagonistas. La famosa escena muestra al niño mirando una maqueta del hospital dentro de una bola de nieve, sugiriendo que todo el universo narrativo fue solo un sueño o una fantasía o tal vez un alucín de este pequeñuelo. Para muchos, este giro fue un golpe bajo, invalidaba años de desarrollo de personajes y tramas, reduciendo todo a una ilusión. Aunque algunos críticos lo interpretaron como un experimento metaficcional audaz, la mayoría de los fans lo sintieron como una traición emocional, un cierre que despojaba de sentido a una serie que había construido su reputación en la crudeza y el realismo. Y así es como St. Elsewhere pasó a la historia como uno de los finales más polémicos y decepcionantes de la televisión. Este punto es muy importante porque al parecer esto se volvería en el Deus Ex Machina favorito de los escritores, ya que veremos unos finales similares en este top. Así que estate preparado. Número 9. El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que no te imaginarías que iba a estar aquí. Esta serie conquistó corazones con humor y ternura en los años 80. Nos referimos a Alf. Sí, Alf, nuestro melmaciano favorito, el cual nos presentó a Gordon Shumway, un extraterrestre peludo y sarcástico que se estrellaba en la casa de los Tanner. Su mezcla de comedia familiar y sátira ligera lo convirtió en un fenómeno cultural.
Muñecos, camisetas y sus frases inolvidables hicieron que Alf se convirtiera en un ícono de toda una generación. Durante 4 temporadas, la serie mostró las aventuras de Alf intentando adaptarse a la vida humana, mientras ocultaba su identidad de las autoridades. Con su humor ácido y su carisma, se convirtió en un miembro entrañable de la familia Tanner, y en un símbolo de la televisión ochentera. Pero llegó el último episodio, el cual fue emitido en 1990, y este dejó a los fans con un sabor amargo. En él, Alf es finalmente descubierto y atrapado por el gobierno. El capítulo termina con un cliffhanger oscuro, sin resolución ni rescate. Los seguidores esperaban una conclusión alegre, quizás con Alf regresando a su planeta o encontrándose con sus amigos y con su amada Rhonda. En cambio de eso, la serie cerró con incertidumbre y tristeza, dejando a millones de espectadores frustrados, aunque años después se intentó dar continuidad con una película. El daño ya estaba hecho. El final televisivo fue un golpe inesperado para los fans y para toda una generación. La verdad, uno de los peores finales de la historia. Número 8. El siguiente lugar en nuestro top es para una de las series más queridas de la historia, la cual nos hizo viajar por el tiempo con un concepto único. Nos referimos a Quantum Leap, Viajeros en el Tiempo, la cual seguía las aventuras del Dr. Sam Beckett, un científico que, tras un experimento fallido, quedaba atrapado saltando de cuerpo en cuerpo a lo largo de la historia. Con la ayuda de su amigo Al, Sam vivía vidas ajenas, corrigiendo errores y cambiando destinos. La mezcla de ciencia ficción, drama y humanidad convirtió a la serie en un clásico de culto. Con episodios memorables, la serie exploraba la moralidad y el impacto de las decisiones. Durante 5 temporadas, Sam se convirtió en héroe anónimo, arreglando injusticias y dejando huella en cada salto. La serie se ganó el cariño del público por su creatividad y por la química entre Sam y Al, que daba corazón a cada episodio. Pero llegó el último capítulo, y este fue emitido en 1993, el cual se sintió como un corte abrupto, casi como ese cortón inesperado que te da tu ex sin explicación. En lugar de darnos un final memorable, el episodio mostró a Sam en un bar misterioso enfrentando revelaciones vagas sobre su destino. La conclusión fue un simple texto en pantalla: Sam Beckett nunca regresó a casa. Para los fans fue un golpe duro. Después de tantos viajes, no hubo despedida digna ni resolución emocional. La serie intentó dar el mensaje de que Sam se había convertido en una especie de ángel que saltaba de vida en vida, reparando lo que en el pasado salió mal. Pero para otros, el final fue un insulto para sus personajes. Aunque años después se intentó continuar la historia con un spin-off, el mal sabor de boca que dejó la serie, nadie te lo quita. Y para mí, fue un final que no se merecía nuestro querido Sam Beckett. Número 7. El siguiente lugar en nuestro top es para una de las series más populares y entrañables de la historia de la televisión. Nos referimos a The X-Files, Los Expedientes Secretos X, el cual nos llevó al mundo de lo paranormal, con los agentes Fox Mulder y Dana Scully investigando casos misteriosos que mezclaban conspiraciones gubernamentales, extraterrestres y fenómenos inexplicables. Su atmósfera oscura, su tensión constante y la química entre los protagonistas la convirtieron en un fenómeno cultural de la década de los 90, marcando a toda una generación de espectadores.
Durante 9 temporadas, la serie exploró tanto episodios autoconclusivos como una trama central sobre la existencia de vida extraterrestre y la conspiración para ocultarla. Mulder, obsesionado con descubrir la verdad, y Scully, más escéptica y científica, se convirtieron en un dúo icónico que definió el género televisivo de misterio y ciencia ficción. Pero llegó el año 2002 y la serie dejó de ser renovada, entregándonos uno de los finales más espantosos de la historia de la televisión. El episodio intentó dar respuestas a la conspiración alienígena, pero lo hizo de manera apresurada y confusa, presentándonos un juicio a Mulder y revelaciones vagas sobre una invasión futura, sin ofrecer la resolución que los seguidores esperaban tras años de intriga. Muchos sintieron que el final fue más un resumen atropellado que un cierre digno, como si la serie hubiera perdido toda su fuerza en sus últimas temporadas. Aunque años después se lanzaron nuevas temporadas para intentar reparar el daño, eso no sucedió y el final quedó grabado en la memoria colectiva. Lamentablemente, la serie nos prometió un final épico, pero lo que recibimos fue una de las historias de Jaime Maussan. Y nadie hace nada. Número 6. El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que comenzó con una fuerza abrumadora y se convirtió en un fenómeno mundial. Nos referimos a The Prison Break, la cual atrapó a la audiencia con la historia de Michael Scofield, un ingeniero que se tatuaba en el cuerpo el plan para sacar a su hermano Lincoln de la cárcel. La mezcla de acción, intriga y giros inesperados la hizo adictiva y durante sus primeras temporadas se convirtió en una de las producciones más comentadas de la televisión. Más adelante, la trama se expandió más allá de la fuga inicial, llevando a los protagonistas a enfrentarse con conspiraciones gubernamentales, organizaciones secretas y nuevas prisiones. Aunque la intensidad fue bajando con el tiempo, los personajes seguían siendo entrañables para los fans. Pero, nuevamente, la serie anunció su final, el cual llegó para el año 2009. Y este final fue uno de los golpes más duros para toda la fanaticada. En la película The Final Break, que mencionaba como epílogo, se reveló que Michael se sacrificaba para salvar a Sarah, su esposa. La forma en cómo se narró fue apresurada y sin la emoción que merecía un personaje tan entrañable como este. En lugar de un desenlace heroico y digno, el final se sintió forzado, como si los guionistas hubieran buscado una salida rápida para cerrar la historia. Los fans quedaron devastados. Después de tantas fugas y sacrificios, ver a Michael fenecer sin un cierre épico fue considerado una de las mayores decepciones televisivas de la historia. Lo que debía ser un final emocionante terminó siendo un desenlace injusto y doloroso para Prison Break, quedando marcado como uno de los peores finales de la historia. Número 5. El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que nos presentó a un grupo de personajes inolvidables y que se convirtió en una de las series más innovadoras de su época. Nos referimos a Heroes. Esta producción nos presentó a un grupo de personas comunes que descubrían tener habilidades extraordinarias, como volar, factor de curación o incluso detener el tiempo. La primera temporada fue un éxito rotundo, con personajes entrañables como Hiro Nakamura o el temible Sylar, con una narrativa que prometía ser la heredera espiritual de los cómics de superhéroes en la televisión. Durante 4 temporadas, la serie exploró cómo estos héroes intentaban salvar al mundo mientras lidiaban con sus propios dilemas personales.
La mezcla de acción, drama y misterio atrapó a millones de espectadores, convirtiéndola en una de las producciones más comentadas de mediados de los 2000. La serie llegó a su fin en el año 2010 y esta fue un desastre narrativo. La última temporada ya venía desgastada, pero el episodio final, titulado A Brave New World, nos dejó con un cliffhanger que parecía más un intento desesperado de relanzar la serie que un verdadero desenlace. Claire, la chica inmortal, revelaba sus poderes al mundo en una escena que prometía un nuevo comienzo, pero nunca hubo continuación. Los fans quedaron con más preguntas que respuestas, frustrados porque la historia se cortó de golpe, sin resolver las tramas principales ni dar cierre digno a los personajes. Fue como ver una puerta abrirse hacia una nueva historia y de inmediato te la cierran en la cara. Todos esperábamos ver un final emocionante, pero que terminó siendo un corte abrupto y vacío, dejando a Heroes marcada como una de las series con peor conclusión en la historia de la televisión y la retrocultura. Y qué pena, porque yo amaba esa serie. Número 4. El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que se convirtió en todo un fenómeno cultural y que mantuvo a millones de espectadores pegados a la pantalla semana tras semana. Nos referimos a Lost. Esta serie nos presentó a un grupo de sobrevivientes de un accidente aéreo en una isla misteriosa, donde nada era lo que parecía, con sus enigmas, personajes entrañables y giros inesperados. La serie se transformó en una obsesión global, generando teorías y debates interminables en los foros. Durante 6 temporadas, Lost mezcló historias de drama, ciencia ficción y misticismo. Los espectadores siguieron las historias de Jack, Kate, Sawyer, Locke y muchos más, mientras la isla revelaba los secretos que cada vez eran más extraños. Osos polares, estaciones ocultas y viajes en el tiempo. La expectativa por un desenlace que respondiera a todas esas preguntas fue enorme. Pero todas esas grandes expectativas se diluyeron en el año 2010, cuando nos entregaron el final. El último episodio se centró en un plano espiritual, mostrando que los personajes estaban en una especie de purgatorio. Muchas incógnitas quedaron sin respuesta. ¿Qué era realmente la isla? ¿Qué significaban las estaciones? ¿Qué pasó con tantos enigmas planteados? ¡Quiero saber, maldita sea! Perdón, ya regresé. El desenlace fue visto como confuso y evasivo, más interesados en dar un mensaje emocional que en cerrar la trama. Para muchos fue como invertir años en un rompecabezas y al final descubrir que te faltaban piezas clave. Les dije que la serie de San Elsewhere tenía mucho que ver en estos finales. ¡Se los dije! Número 3. El siguiente lugar en nuestro top es para una de las comedias más queridas de la televisión moderna. Y nos referimos a Cómo conocí a tu madre, la cual nos llevó durante 9 temporadas de amistad, amor y desventuras en Nueva York, con Ted Mosby narrando a sus hijos cómo había conocido a su madre, con personajes entrañables como mi favorito, Barney Stinson, Robin, Marshall y Lily. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, heredera en espíritu de Friends, pero con un estilo propio, lleno de humor y emoción. Durante años, los espectadores siguieron las historias de este grupo de amigos, con episodios memorables y frases que se volvieron parte de la cultura popular. La expectativa por conocer finalmente a la madre fue el motor que mantuvo viva la intriga hasta la última temporada, la cual la odié.
Esta fue alargada innecesariamente, centrada casi por completo en la boda de Barney y Robin, que parecía nunca llegar. Capítulo tras capítulo era esperar a que llegara ese momento, que era retrasado por algún evento que no tenía nada que ver con la historia original. Tras más de 20 episodios de preparación, el desenlace llegó de manera apresurada. En pocos minutos se narró que Ted vivió con Tracy, la madre de los muchachos, hasta que ella feneció, y que él después volvió con Robin. Lo que debía ser un cierre emotivo se convirtió en un relato comprimido, como un resumen mal editado y mal hecho de una década de historia. Además, se reveló que el final original fue cambiado. Existía otra versión alternativa donde Tracy vivía y Ted no regresaba con Robin, pero los creadores, sí, los benditos creadores, decidieron mantener la idea inicial grabada desde la segunda temporada, provocando indignación entre los fans y yo entre ellos. El final de esta serie lo odio con odio jarocho, pero en lo particular amo mucho esta serie. Y sí, la volvería a ver una vez más, a pesar de su espantoso final. Número 2. El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que durante 10 temporadas nos mostró la escuela como nunca antes la habíamos visto. Nos referimos a Smallville. Esta serie fue un fenómeno que atrapó a millones de fans gracias a su mezcla de drama adolescente, acción y mitología del universo DC, con personajes como Lex Luthor, Lana Lang y Lois Lane. La serie se convirtió en un referente de la televisión de superhéroes antes de que el género explotara en el cine. La historia siguió a Clark Kent desde sus días en la granja hasta enfrentar amenazas cada vez más grandes, mientras descubría sus poderes y su destino. Fue una travesía larga, con momentos épicos y un fandom fiel que esperaba un cierre a la altura de la leyenda de Superman. Pero como dicen por ahí, no te hagas ilusiones. Y en el 2011 llegó el horrendo final, el cual dividió por completo a la audiencia. Por un lado, se mostró a Clark Kent finalmente aceptando su destino y convirtiéndose en Superman, pero la forma en que se presentó fue criticada. Apenas se vio al héroe con el traje, y en muchas escenas clave se resolvieron con montajes rápidos y fuera de cámara, además de un pésimo CGI. Para algunos, la escena final fue un cierre épico. Para otros, fue un final flojo, que parecía más un resumen apresurado que una conclusión digna. Lo que más decepcionó fue que después de 10 años de espera, el momento de ver a Clark Kent como Superman se sintió incompleto, casi como si la serie hubiera tenido miedo de mostrarlo plenamente. Eso o porque le tenían miedo a la maldición de Superman. Tun, tun, tun. La serie terminó siendo un cierre debatido y frustrante, dejando a Smallville marcada como una de las conclusiones más polémicas de la televisión y de la retrocultura. Amo esa serie, odio su final. Fin. Número 1. El primer lugar en nuestro top es para una serie que nos prometía una batalla épica, pero quedó como un simple pleito callejero. Nos referimos a Stranger. Se la creyeron, no es Stranger Things. A mí sí me gustó. Nos referimos a Game of Thrones, la serie que por años atrapó a la audiencia con su elaborada trama y sus violentos conflictos entre los reinos de Westeros. El final de la serie, que debía ser un desenlace glorioso para una de las series más caras en la historia de la televisión, terminó siendo un festival de frustraciones. Como cuando Jon Snow, el héroe al que le suscribieron de la vida cual pescadito de los Simpson,
Perdóname la vida y te concederé 3 de... Entre cuchillos salen las tripas. Y lo regresaron momentos después. Fue convertido en un emo sin rumbo, pasando de líder fuerte a un personaje apagado, casi como si fuera Demóstenes de Don Gato y su pandilla. Sufro. Daenerys Targaryen, por su parte, la rompedora de cadenas, que alguna vez luchó por el amor y la justicia, así como Sailor Moon, Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Dracarys. se convirtió en una Soraya de María la del barrio. Arrasando todo sin lógica ni coherencia. Y mi personaje favorito, Tyrion Lannister, el diablillo maestro de la estrategia, fue relegado a un papel secundario, diluido como tus esperanzas de que tu ex regrese contigo. Arya, ay Dios mío, Arya. Arya, que por muchos años fue uno de los personajes más entrañables y queridos de los fans, simplemente la sacaron de la ecuación, como si su arco épico nunca hubiera importado. Los fans esperaban un cierre digno de la serie más popular de su época, pero recibieron un final apresurado, incoherente y lleno de decisiones que parecían burlarse de los personajes que habían construido con tanto cuidado. Game of Thrones nos prometió una batalla épica, un desenlace digno para personajes memorables, pero en su lugar nos dieron un final que hasta la fecha sigue siendo uno de los peores de la historia. Y sí, aunque vengan y me digan, pero Delot, R.R. Martin había terminado 2 libros, no seas tan duro. Aunque digan eso, me vale. Es el peor final de las series modernas. Fin. Y hasta aquí la primera parte de nuestro top de los peores finales de la historia. Ya saben el requisito: si llega a 2000 likes, segunda parte. Si no, Pelation. Estas series hicieron historia gracias a sus personajes y propuestas innovadoras, las cuales terminaron destruyendo en un instante gracias a sus pobres conclusiones. Pese a todo, estas series son todo un referente de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. También, si lo deseas, puedes unirte como miembro del canal y así ayudar a crear más y mejor contenido como este. Mi nombre es Odelot. Nos vemos en la próxima. Y ya saben, 2000 likes o no hay segunda parte. No se crean, sí la voy a sacar. Mención especial a los legionarios y miembros del canal: Nel MX, Pepe Carrillo, El Señor Frío, Daniel Gustavo Pajes, Weller, Marlene Senil, Bob, Doc, Osvaldo Senil, Eric Pérez García, Dracomics 1979, Erika Román Rivera, León Alfaro, Misael Domínguez, Era Jans, Salvador Fernández Díaz, Esteban Rendón Albarrán, Jenny Lane, MX Wolver, Adrián Lobo, Ricardo Peri, Wolf S. y a Corben Dallas por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar el proyecto de Retrocultura. Les mando un abrazo biónico de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal, ya sea con un super gracias o con una membresía mensual y recibir una mención especial de mi parte. Continuamos. Se olvida.